Bienvenidos al podcast de Rendurance. Hoy traemos al canal a David Varilla, cofundador de la empresa Sportnomics, profesor de universidad con todo el tema de fisiología y entrenamiento, y nos viene a hablar de genética, de epigenética, de test genéticos, de cómo optimizar nuestro proceso de rendimiento para sacar el máximo potencial que tenemos dentro. Si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo que te suscribas y actives la campanilla. Ahora sí, metemos cabecera y empezamos. Bien, bienvenidos al podcast de Rendurance. Hoy tenemos a David Varilla, cofundador de Sportnomics. Hoy será una de las entrevistas que para mí más difíciles, porque es un tema muy relacionado con el tema deportivo, pero sí que es cierto que es un tema muy técnico y muy complejo. Primero de todo, agradecerte que estés aquí y si te quieres presentar un poco, todo tuyo. Muchísimas gracias, Xavi. Muchísimas gracias a Endurance por la oportunidad de comentar esos aspectos tan técnicos como dices, que intentaré aterrizarlos de la mejor forma posible. Yo, bueno, presentarme, soy en primer lugar profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, aquí en Madrid, profesor del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y cofundador de Sportnomics, que es una empresa pues dedicada al rendimiento deportivo básicamente y sobre todo centrándonos en genética y en aspectos fisiológicos tales como bioquímicas, lesiones, aspectos nutricionales, microbiota, etcétera, etcétera. O sea, todas aquellas patas de las cuales un deportista siempre necesita tener conocimiento para llegar al máximo rendimiento. Por tanto, eh, es un reto, la verdad que es un reto porque son muchos campos que quieres abordar y sobre todo es un reto también por el desconocimiento que aún existe en este campo y en este tema de conocimiento, y en el mundo del deporte es muy difícil aterrizarlo. Exacto, aquí has comentado ya has empezado con alguna palabra que seguramente los entrenadores más de campo saben lo que es, pero no serían capaces de definirlo bien. Voy a empezar con la primera, que parece la más sencilla, pero es genética. ¿Qué es? Bueno, la genética es una rama dentro del campo de la biología, la cual estudia nuestros caracteres hereditarios o nuestros componentes básicos, que son los genes, ¿no? Y cómo estos genes nos hacen diferentes uno a otro. Es una rama que estudia desde enfermedades, desde muchísimos problemas de salud, y que últimamente pues se está centrando muchísimo interés en el rendimiento deportivo y sobre todo con los conocimientos y los nuevos aspectos que la genética creemos que es capaz de condicionar los siguientes pasos en el mundo del deporte, no solamente de la optimización del entrenamiento, sino como estamos viendo en la optimización de la nutrición, con los conocimientos de nutrigenómica, y ante todo cuidar la salud de los deportistas, porque antes de un gran rendimiento está la salud de los mismos. Por tanto, buscamos que con todo esto que un deportista tenga salud y que podamos llevar esa salud a su máxima expresión. Vale, entonces, pero teóricamente tú lees los libros de fisiología y te dice que al ser humano todos tenemos los mismos genes. Mm. ¿Por qué somos distintos? Todos tenemos los mismos genes, porque todos tenemos el mismo número de genes. Lo que no tenemos son la misma información que está contenida dentro de esos genes. Eso es lo que nos hace diferentes. Dentro de los genes tenemos 4 letras que están contenidas en la molécula del ADN, y un cambio en una de esas letras de esa secuencia nos va a producir una proteína diferente. O sea, los 30.000 genes que tenemos, producimos 42 millones de proteínas distintas, para que te hagas una idea, de las cuales muchísimas tienen una gran relación en el rendimiento deportivo. Entonces, el cambio de una letra en ese ADN puede cambiar una proteína, y esa proteína, dependiendo de la función que realice,
puede aumentar ese rendimiento deportivo, esas condiciones o rasgos fisiológicos del rendimiento, o lo puede devaluar, lo puede mermar, como estamos viendo en muchos estudios que estamos realizando. Por tanto, claro, todos tenemos los mismos genes. Lo que no tenemos es la misma información que esos genes contienen. Vale, y entonces esa información está dentro de los genes y cómo se expresa, porque al final está dentro, como diremos, de una cápsula, para que eso salga a la luz o para que eso lo pueda llevar a cabo o lo pueda utilizar el deportista. Entiendo que hay el concepto de epigenética, que me gustaría ver si nos lo puedes definir un poco y cómo eso nos puede ayudar también a entender el por qué unos deportistas pues, son más predispuestos a expresar ciertos genes que otros. Pues la epigenética está influenciada por las condiciones o los factores ambientales. Esto es el entrenamiento que hacemos, la nutrición que tenemos, la familia que está a nuestro lado, nuestros apoyos de amigos. Todos estos factores ambientales nos ayudan a una expresión genética que sea más acorde al tipo de deporte que nosotros queremos realizar. El ADN está formado por dos copias de, o sea, son dos moléculas que están unidas y solamente se expresa una de ellas. Cuando tenemos esa información que alguna base nitrogenada de ese ADN es, digámoslo así, confusa, el cuerpo tiene un mecanismo de defensa para sintetizar o expresar la copia que es buena para en el momento en el que estamos preparados con esas condiciones ambientales. Si nosotros tenemos una copia del gen que nos hace buenos deportistas y otra copia que es mala, si nosotros nos ponemos a hacer deporte y nos ponemos a descansar, a alimentarnos bien, el cuerpo sabe que va a necesitar esa información genética para expresar la proteína que nos va realmente a hacer proclives a tener un buen rendimiento deportivo. Esa es la base así más sencilla para que poder explicar todo este concepto. Cuando tenemos esas dos copias del ADN que a lo mejor están, digámoslo así, con una información que no es la acorde para realizar deporte, por mucho que hagas deporte, por mucho que entrenes, por mucho que te cuides, pues sabemos muchos casos en los cuales hay deportistas que no logran ganar un Tour de Francia, ganar una Vuelta a España, etcétera, etcétera, porque ya vienen limitados de base que por mucha ayuda que tú tengas o mucha epigenética que tengas favorecedora de esa condición física, pues no vas a poder llegar a la misma condición que, sin embargo, otro deportista que sí que tiene la información genética de base buena, la puede llevar a cabo. Son predisposiciones o selección de talento, por decirlo así, que hace que por eso nos hace a cada uno únicos e irrepetibles. Vale, ¿y cómo podemos obtener esa información? Porque al final estás hablando de conceptos técnicos muy de, entre comillas, de laboratorio, pero un deportista que quiere aumentar su rendimiento, que quiere conocer su genética, ¿qué opciones tiene para sacar provecho de su genética? Porque al final un deportista normal no conoce su genética por dentro por mucho que entrene o por mucho que haga. Eso es. Bueno, lo primero es realizarte un test genético. Eso es lo primero. Nosotros desde Sportnomics ofrecemos un test genético de genoma completo, que la verdad que podemos analizar 4.000 polimorfismos implicados, tanto indirecta como directamente en el rendimiento deportivo, que por lo que nosotros hemos visto y hemos podido observar en la competencia, pues no ha llegado a tal punto como el que nosotros podemos ofrecer. Una información genética que es única de todo tu genoma, en todos los 23 cromosomas, y esa información tiene que ser, digámoslo así, traducida por una persona que la lleve directamente al deportista y la lleve directamente a su entrenador, la lleve a su médico, para entre todos, un trabajo multidisciplinar, poder llevarle a su máxima expresión. Yo como biólogo molecular, genetista, he trabajado toda mi vida en este campo y la verdad que esos informes de genética que te ofrecen después de llevarlo al laboratorio y que te los informen, pues bueno, para mí es fácil entenderlos y también es fácil transmitírselo a esos deportistas para que puedan cambiar su alimentación, tomar suplementos que le ayuden a no inflamarse, tomar suplementos que les ayuden a no ponerse nerviosos, a que no engorden, etcétera, etcétera. Pues bueno, esa lectura, traducción se les puede llevar junto con sus entrenadores y sus médicos. Por tanto, sí que tiene que haber como una especie de intermediario desde que llega el del laboratorio a tu mesa
para poder efectuar esos optimizaciones, esos acondicionamientos necesarios para poder llevarte a tu máxima expresión. Una vez que eres deportista de élite o un deportista profesional, pues evidentemente ahí ya selección hay, porque ya sabemos de base que la debe de tener, y estos datos o estos test genéticos lo que te ayudan es a perfeccionar esa optimización que ya vienes de base. Entonces, cualquier cambio que podamos ofrecer a un deportista, sabemos que todo se mide milimétricamente, entonces ese milímetro arriba o abajo le puede hacer diferencial, ¿no? Y sobre todo en un campo en el cual el cuidado es tan máximo como en el ciclismo, en este caso, que cualquier gramo o arriba o abajo de un deportista puede influirle en un rendimiento o en una competición de largo fondo. Vale, luego intentaremos tocar un poco más el tema de ciclismo. Seguimos aún con la parte esta introductoria, entonces realizamos un test genético. Entiendo que hay una reunión entre los responsables del test y el equipo o el staff técnico. Y a partir de aquí, ¿nos puedes contar alguna experiencia? Lo digo para... Sí, yo entiendo que sobre todo va a ser muy útil y corrígeme si también sirve para, sobre todo cuando un deportista nota que está a su límite condicional de que ya, o sea, como bien, descanso bien, entreno bien, ¿Qué me pero falta? no puedo, pero no puedo, me falta algo. Sí, es que aquí tenemos tantos casos y tantos ejemplos que la verdad que es un campo tan multifactorial que, que hemos tenido casos de deportistas que se pensaban que no eran intolerantes al gluten o a la lactosa, y hemos visto que con los test genéticos se le ha podido detectar un pequeño componente genético a que el gluten le afecta un poco, o que no son lo suficientemente aptos como para absorber la lactosa, y que eso sí que les puede privar de una rápida absorción de esos nutrientes, una rápida digestión, esa hinchazón que tienes cuando tienes algún alimento que no se digiere bien, pues eso lo hemos corregido y lo hemos visto con los test genéticos, y hemos sabido orientarles mucho mejor. Aparte que estos test genéticos unidos con bioquímicas, podemos predecir también qué deportistas pueden tener riesgo de sufrir anemia, que la anemia también sabemos que puede ser un factor relevante en el rendimiento deportivo. Y muchos deportistas presentan casos de cansancio previo a una anemia que no se detectan hasta que no están realmente con esa patología clínica, que no pueden ni levantarse de la cama. Por tanto, estas partes son muy importantes a la hora de ayudar a un deportista. Qué tipo de entrenamiento le viene mejor o peor, dependiendo de su genética, su composición ósea, su composición muscular, pues también nos ayuda mucho a poder pulir esa base de entrenamiento que tienen con su preparador, con su fisiólogo, para evitar cargas que le puedan repercutir al día siguiente, tener un entrenamiento normal, y eso pueda seguir, digámoslo así, pues sobreentrenándole, y él no se está dando cuenta para poder llegar a un óptimo rendimiento. Entonces podéis detectar intolerancia, pues normalmente la gente asocia una intolerancia a un malestar. Yo como Ujú. algo, me sienta mal, tengo una reacción, pero no siempre, por lo que estás contando, no siempre se da el caso. Tú puedes ser intolerante y sentirte bien. Sí, 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 sí. La verdad que hay casos en los que se ha visto que genéticamente eres intolerante o tienes marcadores genéticos de intolerancia, y, y realmente tú te encuentras bien, porque nosotros, aunque tengamos una pequeña intolerancia de algo, no la notamos, pero un deportista, en cuanto tiene una pequeña intolerancia de cualquier alimento o nutriente, sí que empieza a notar esos síntomas de, digámoslo así, de falta de energía, o de exceso de hinchazón, o de exceso de problemas digestivos. Entonces, sí que con la genética se puede predecir todo ello. Aparte de que muchos deportistas, existe el falso mito de que la cafeína te aumenta el rendimiento deportivo. Y no en todos los casos la cafeína aumenta el rendimiento deportivo. Existe una tolerancia o una habituación a la cafeína que es genética, en los cuales se ha visto que muchos deportistas, aun tomando cafeína, su rendimiento disminuye porque tienen nerviosismo, tienen taquicardias, presentan
no sé, no tienen toma de decisiones correctas a la hora de ejecutar el deporte y eso también viene condicionado por un aspecto nutricional que también está asociado directamente con la genética. Vale, vamos a ver cómo lo hilamos porque has abierto muchas ramas que yo algunas las tengo apuntadas y vamos a intentar centrarlo un poco. Normalmente ahora lo estamos relacionando mucho a temas de nutrición. Has Ujú. introducido el concepto de nutrigenómica. A grandes rasgos, ¿qué es la nutrigenómica? Pues la nutrigenómica es también una rama dentro de la genética y de estos estudios de biología molecular en los cuales podemos ver cómo los alimentos o la alimentación que tenemos afecta a la expresión de diferentes genes que te pueden ayudar a metabolizar carbohidratos, ácidos grasos, proteínas, micronutrientes también, y que pueden jugar una gran repercusión en tu rendimiento deportivo. Por tanto, la nutrigenómica es algo también relevante en el mundo del deporte, que es un campo que eso también lo tengo que decir, que está ahora mismo en fase de investigación, o sea, no hay todavía ningún resultado que digamos que es maravilloso, sino que se está investigando, nosotros lo estamos estudiando dentro de nuestros test genéticos y que algunas bases ya de asentamiento nutricional sí que se pueden empezar a dar con la nutrigenómica, pero todavía como la genética en el mundo del deporte es un campo que necesitamos muchísimos años más de investigación para conocerlo realmente bien. Vale, sí, al final lo que daríais es un poco la optimización de recursos nutricionales para ciertos deportistas, pero una de las premisas básicas, aunque luego quizá haya alguna intolerancia por lo que has comentado que no se conozca, es tener una alimentación, entiendo, sana y saludable, porque si no, al final no tiene sentido. Eso es, lo que buscamos es una alimentación lo más completa posible y sobre todo orientada y optimizada al tipo de deporte que vas a realizar, evidentemente. No toman los mismos hidratos de carbono, por ejemplo, un ciclista que un levantador de una artera, digámoslo así, o la misma cantidad de proteína, o sea, todo va optimizado. Incluso un futbolista no tomaría las mismas cantidades de hidratos que un ciclista, aunque hay futbolistas que comen muchísima más cantidad de hidratos que ciclistas y están delgados, o sea, no están obesos ni tienen sobrepeso, porque tienen una constitución y una genética precisamente que les ayuda a tener esa composición corporal. Incluso algunos ciclistas que son de constitución fuerte comen mucho menos que los ciclistas que tienen constitución delgada debido a que tienen mucha tendencia a ganar peso y mucha dificultad a perderlo. Ujú. Vale, vamos a seguir con el concepto. Yo tenía apuntado aquí, he intentado indagar un poco pues, en lo que hacéis, cómo lo hacéis, sobre todo en vuestro blog y alguna investigación. Y hay un tema que sí que es cierto que está un poco en auge, pero tampoco lo tocáis mucho en vuestro blog, que es el concepto de todas las ómicas que se están poniendo en auge en los últimos años. Tú estás Sí, hablando de genómica, nutrigenómica, proteómica, transcriptoma. sí. ¿Qué es todo esto que termina en oma o en ómica? ¿Qué es lo que engloba? ¿Qué es lo que hace? Pues las ómicas es el estudio de todo el conjunto. Genómica es el estudio del conjunto de todo el genoma, de toda la genética. La transcriptómica es el estudio de todos los transcritos que desde el ADN vamos a pasar a la proteína. Y la proteómica es la constitución de todas las proteínas que tienes en tu organismo en base a tu genética. ¿Cuál es el problema de la proteómica y de la transcriptómica? En este caso en el deporte. Debido la transcriptómica y la proteómica se necesitarían muestras de sangre y biopsias. Entonces, para un deportista, para el mundo del deporte hoy en día, eso es algo muy complicado de realizar. La muestra de genética, por suerte, el genoma completo, nosotros lo hacemos con saliva. Y la saliva sabemos que es cero invasivo, con un consentimiento informado del deportista la puedes conseguir sin problema. Pero claro, el hecho de ir a recoger sangre y de ir a recoger pues, bueno, una biopsia muscular o una muestra de sangre también para ver constitución de proteínas en ese tejido, pues la verdad que es ahora mismo un campo que es complicado de acceder. Aparte de que la transcriptómica no siempre es la misma, puesto que tú cuando haces deporte transcribes cierta cantidad de genes. Entonces, esos son los que están expresados. Cuando comes, transcribes otra cantidad de genes. Cuando estás enfermo, transcribes otra cantidad de genes. Por tanto, es una ómica, la transcriptómica, que es tan voluble y tan cambiante durante todo el día
que no sabemos cuál es el momento idóneo y exacto a la cual recoger una muestra para un deportista, en este caso, que sea representativa de todo el condicionante y unirlo con todas las ómicas. Todavía necesitamos muchísima investigación, muchísimo laboratorio que se dedique a ello y sobre todo muchísimos deportistas que estén dispuestos también a que cada hora, cada 2 horas se les pueda sacar sangre para estudiar cómo se están expresando sus genes en base a su alimentación, a su ejercicio, a su descanso, etcétera, etcétera. Oye, sí que he participado en alguna investigación relacionada con la metabolómica en fútbol femenino. Y la verdad es que una de las cosas que yo vi, yo vengo del mundo de las ciencias de deportes, yo no estoy especializado en fisiología ni biología molecular, pero participé en un estudio y a partir de aquí, una de las cosas que yo me di cuenta, claro, y era un poco el contacto con los jugadores y con los deportistas, es esa información no tenía ni idea o lo veía poco práctica para el día a día. Eso es, para el día a día, la metabolómica es que es muy voluble. La verdad que no sabemos cuál es el modo de poder coger el punto exacto para poder orientarle al deportista en el día a día, como tú bien dices. ¿Por qué la genética es la que estamos utilizando ahora mismo? Porque la genética es única durante tu vida. Eso no cambia nada. Eso es lo único que sabemos que tenemos de base. Y claro, con la epigenética, con esta transcriptómica y proteómica son todos los cambios que vamos produciendo y esos genes que vamos expresando, proteínas que vamos sintetizando para poder llevar a cabo esa metabolómica en el mundo del deporte. Y fíjate o entiende el estado todavía en el que nos encontramos, que de los 30.000 genes que compone todo nuestro genoma, 32.000, solamente conocemos a ciencia cierta hoy en día 200 asociados al rendimiento deportivo. O sea que es un campo que todavía nos queda bastante, bastante por investigar, bastante por hacer y sobre todo lo que siempre decimos es que nos dejen trabajar en él. Vale. Y aparte, ya aprovecho ya la entrada. Y vosotros especificáis, sobre todo para genes, habláis principalmente de 3 genes, que son lo tengo apuntado aquí, la enzima convertidora de angiotensina, el alfactina 3 y el EPAS1. Uno más relacionado a fuerza-potencia, otro más Sí, relacionado a una salud más cardiovascular y el EPAS1 que no he terminado de entender muy bien el qué, pero un poco, es decir, de estos 30.000 pasamos a 200 y de estos 203, el embudo se ha simplificado mucho. mucho. Esos genes, la verdad que son los más investigados en el mundo del deporte y yo, la verdad que yo, junto con mi equipo de investigación, pudimos sacar fue el año pasado, un pool de 22 genes, ¿vale? Que si quieres te paso el artículo para que lo tengas, el cual, que fíjate, estamos hablando todavía de 22 genes, pero con esos 22 genes ya podemos saber cómo se diferencian las frecuencias de esos genes en deportistas profesionales frente a población que no hace deporte. Estamos hablando de futbolistas profesionales, de ciclistas profesionales y de población no deportista. Ya con esos 22 genes vemos que hay selección genética y hemos abierto, como dijéramos, hemos abierto el melón un poquito más para ampliar ese campo de investigación, para ampliar un poquito más el conocimiento y luego también tenemos estudios realizados en un perfil de 6 genes relacionado con lesiones deportivas en futbolistas profesionales también, que también hemos abierto el melón porque antes se pensaba o se creía que solamente el ACTN3, la alfa-actinina 3, era la responsable de estas lesiones musculares y es algo que en los años 60-70, cuando no había estos conocimientos, se podía hipotetizar, pero hoy en día un solo gen asociado a un rasgo como una lesión me parece que es confundir muchísimo al personal y sobre todo que esos resultados se están dando en ciencia, se están publicando y parece que esos son los datos reales, cuando realmente debemos de investigar mucho más profundamente y saber todos los aspectos multifactoriales que comprenden un rasgo dentro del deporte, porque no solamente un gen o la genética te va a hacer un predictor de ese rasgo. Eh, Así que nosotros estamos en ese camino y resulta que sí que hemos encontrado con pocos genes, en estos casos, bastante información que queremos seguir ampliando con Spornomics, con Genoma Completo y con toda la información y ayuda que estamos realizando a todos estos deportistas. Vale. Cuando estamos hablando de genes y de todo este trabajo que hacéis, estamos centrando, y corrígeme si me equivoco,
a todo el aspecto más condicional, por llamarlo de algún modo, más físico de este deportista. Una de las cosas, inicialmente yo venía de los deportes colectivos, ahora estoy especializado en ciclismo, pero una de las cosas que puede alterar tu sistema hormonal, por ejemplo, es todo el tema emocional. Ujú. ¿Esto dentro de vuestro trabajo se tiene en cuenta de alguna manera también de tenerlo en cuenta? Tenemos también, dentro de todo de todo el genoma completo, podemos estudiar factores psicológicos también que afecten al deportista, evidentemente. Sabemos que la psicología en el deportista a veces prima mucho más que lo que es el metabolismo, que lo que es la aptitud cardiorrespiratoria, etcétera, etcétera, y juega un papel muy importante. Y ahí sí que dentro de los factores psicológicos que afectan al rendimiento o el estado hormonal, ahí sí que no tenemos nada, o sea, absolutamente partimos de cero dentro del mundo del deporte. Por tanto, sí que es otra idea que tenemos en marcha a realizar y que poco a poco, cuando empecemos a recoger más información de estos deportistas, pues seguramente empezaremos a aportar algo de información acerca de los estados de esta corte de jugadores. Vale, y ahora le lanzo una pregunta también, y también para que expliques un poco los motivos del porqué. Es decir, si se sabe que falta toda esta información y esta investigación, ¿por qué no se está realizando o por qué tarda tanto en llevarse a cabo si puede ser tan determinante? Pues básicamente por la falta de ayudas y de financiación en proyectos que tenemos. Esa respuesta es clara. No nos sentimos apoyados por los organismos públicos, nos sentimos apoyados por los organismos privados para poder realizar estas investigaciones porque no sé si no interesan, se centran todo más la genética en enfermedades, en salud, evidentemente, obviamente tiene que ser así, pero este campo también juega con la salud de estos deportistas y también tenemos casos de deportistas que han acabado sus carreras pues bastante fastidiados mentalmente porque el deporte psicológicamente te afecta mucho, sobre todo cuando te estás preparando durante muchos años y luego al final no puedes llegar a ser lo que eres. Entonces, también esta investigación, no solamente por conocer el rendimiento y la genética, sino también para conocer estos aspectos secundarios de la realización del deporte, son interesantes para el Sistema Nacional de Salud, para ver el coste-efectividad que también supone todas las lesiones de los deportistas que tenemos, todos los problemas psicológicos de deportistas que tenemos y sobre todo si vas a hablar con los clubs, cuando se lesionan los deportistas, sabes que el gasto que tienen ellos en la baja laboral o la baja deportiva de estos deportistas es muy grande. Por tanto, aquí también con estos estudios podríamos abaratar estos costes dentro del Sistema Nacional de Salud. Y nos estamos dando, pues bueno, bastantes decepciones, ¿no? Con estos proyectos de investigación que ayudan a este conocimiento y sobre todo para ayudar a la salud de los deportistas, que también es el objetivo prioritario de nuestra empresa. Y nuestra empresa, al ver que no tenemos esa financiación, pues hemos decidido pues, montarla para poder nosotros hacer estudios de investigación de este estilo para poder sacar esta información en base a nuestra repercusión que podemos tener. Sí, aparte en el ámbito del rendimiento deportivo, una de las cosas, la tendencia, por el tema económico detrás, evidentemente, es la condensación de competiciones, ya sea en cualquier disciplina deportiva. Yo sé que ahora que estoy metido en el ciclismo, ahora la UCI el año que viene regulará el máximo día de competiciones de un ciclista, que me parece que eran a 65 días máximo de carreras. Que al final, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Sepp Kuss, que Sí, ha corrido las tres grandes vueltas y su temporada se limitaría solo a eso, en el sí, sentido. sí. Sí, sí, por eso que hay que cuidar también mucho la salud de los deportistas en este aspecto y también en el mundo del ciclismo, sobre todo en el tema del topaje, porque todos quieren tener un máximo rendimiento, cuando no pueden llegar por las buenas, pues intentan hacerlo por las malas y eso también pues daña muchísimo el prestigio de ese deporte. Y la verdad que también debemos trabajar mucho en eso para ayudar la salud también en este aspecto. Sí, pues aquí en el caso del ciclismo hay dos temas y es que los jóvenes tienen la ventaja de que desde jóvenes ya pueden entrenar con mejores recursos tecnológicos de monitorización, de control, de análisis fisiológico, de lo que sea.
y en cambio los que son más veteranos, que tienen 30 y algún años, no han tenido esas ventajas y su potencial de desarrollo, que es en la adolescencia postpuberal, no han tenido esa ventaja de sacar el máximo rendimiento y ahí nos encontramos un poco con esa dicotomía y los veteranos se encuentran un poco allí que los Sí. jóvenes salen muy fuertes. Uy, es que salen muy jóvenes, ya con 18 años te encuentras a chicos profesionales que van como auténticos tiros. O sea, nada más ver a Evenepoel desde el primer año de profesional, o sea, increíble. Pogačar le pasó lo mismo, a Ayuso, o sea, hay ejemplos, Carlos Rodríguez, de que chicos que ya con 19 años pasan al profesionalismo, pero vamos, hechos, preparados al 100%. Sí, sí. Tú has hablado de dopaje, yo voy a introducir el concepto que vosotros habéis hablado también en vuestro blog, que es el dopaje genético. Ujú. ¿Qué es? ¿Es bueno o malo? Porque tú, claro, si asocias dopaje a otra palabra, ya lo asocias a algo malo. ¿Qué es el dopaje genético? Pues el dopaje genético sería trucar el ADN, digámoslo así, ¿vale? Porque si trucamos ese ADN, lo que vamos a producir, como te he comentado anteriormente, es una proteína o una serie de proteínas que tú las has diseñado y fabricado para que en el deporte o en la modalidad deportiva en la que tú quieres realizar ese ejercicio seas, digámoslo así, diferencial, porque ya vienes de por sí diferencial para poder realizar ese mejor rendimiento. Normalmente los genes que se utilizan en dopaje genético conocemos todavía muy poco, no sé si por suerte o por desgracia, son básicamente la EPO, la famosa EPO, se hace mucho dopaje genético con ella, se hace también con el ACTN3, por ejemplo, y también se utiliza con un factor de hipoxia, ¿de acuerdo? Que es un gene acondicionado para niveles de bajo oxígeno, para hacerte sentir como que estás en altura y que ese gen te ayuda a tener un mayor rendimiento en tus condiciones de oxígeno bajas o cuando estás en pleno rendimiento, te ayudan a tener una mejor eficiencia metabólica en el desarrollo del deporte. El problema es que todavía no se puede detectar. Ese es el mayor problema del dopaje genético. ¿Que haya deportistas que lo están haciendo? Por supuesto que hay deportistas que lo pueden estar haciendo. Y todavía no sabemos muchísimo acerca del dopaje genético porque no se dice nada. Y aparte también es el riesgo a la salud, ¿no? Que puedes poner a estos deportistas que les haces dopaje genético. No es más que inyectarles un virus con la información de ese gen y luego el virus se comporta como un virus respiratorio, se introduce en tu ADN, mete ese gen para provocar que ese gen se introduzca dentro de tu cadena genética y pueda producir automáticamente esa proteína que está condicionada a ese mejor rendimiento. Pues claro, todo esto es ilegal. Cuando habláis de dopaje genético es totalmente ilegal o será cuando se pueda detectar, por lo que estás comentando, será completamente ilegal. Completamente ilegal, eso encima es que es ilegal y aparte del peligro que pones a tu salud. Si el dopaje per se ya es un problema hacia la salud, el dopaje genético, o sea, puede ser un problema muy gordo para la salud de estos deportistas. Pero sabemos que la vida del deportista es muy corta y la vida del deportista es ganar el mayor dinero en el menor tiempo posible. Y hay algunos que los códigos éticos no saben lo que son y tienen que hacerlo a toda costa. Y ese es el problema también, llegar a esos laboratorios, a esas instituciones o federaciones que incitan o que ayudan a este tipo de dopaje. Vemos que la Federación Rusa está fuera de todo tipo de competiciones internacionales debido precisamente a este dopaje sistémico y no sabemos si genético, que a lo mejor también puede haber habido bastantes casos con ellos, que hay que salvaguardar sobre todo esta salud y el peligro que conlleva. Perfecto. Que nos quedan 5 minutos y quería hacerte una última pregunta. Habías comentado el tema de que con vuestros test podíais permitir un poco o ayudar al entrenador preparador físico a establecer unos intervalos de trabajo óptimos para cierto deportista. Centrándolo en el ciclismo, ¿cómo nos puede ayudar estos test genéticos? Pues estos test genéticos, la verdad que aparte de esa optimización de deporte, también nos puede permitir eh, qué tipo de competición le viene mejor a un tipo de ciclista o no, dependiendo de cómo recupera el ciclista, debido a que un ciclista para correr un Tour de Francia necesita una recuperación diaria muy importante. Eso por la genética lo podemos conocer y también tenemos estudios publicados acerca de ello.
Podemos saberlo también por su capacidad o su aptitud cardiorrespiratoria, su capacidad de VO2 max, su fuerza muscular. También podemos conocer la fuerza muscular que presentan estos deportistas para poder preparar, pues en este caso, un Wout van Aert, un Pogačar, Vingegaard, esta gente que está preparada y que son los mejores para cierto tipo de competiciones, para grandes vueltas, para clásicas, por ejemplo, y para carreras de 4 o 5 días o carreras de semana. Eso sí que se puede conocer todo por su genética. Y con preparadores de ciclismo y los que estén interesados en conocer todo esto, pues se les puede dar esa herramienta debido a la experiencia que tenemos después de varios años en las cuales sí que hemos tenido bastantes casos de éxito de respuesta a ese entrenamiento o a esa optimización y acondición, dependiendo de su genética, a esas cualidades de explotar a ciertos deportistas y en base a qué carreras o a qué modalidades de ciclismo son más especiales o más diferenciales con respecto al resto. Por ejemplo, un ciclista que esté capacitado para hacer carreras de 2 o 3 días y a partir del quinto no tenga capacidad de recuperación, pues a un equipo ciclista le interesará saberlo para no llevarlo a un Tour de Francia y no mermar pues, a un líder o a un grupo que esté pensando en generales o viceversa. Un tío que te pueda ir 3 semanas muy fuerte no te va a ir para ser un equipo como un Alpecin que va a ir a por etapas, a cazar etapas con 4 o 5 ciclistas por día. Entonces, todos estos datos sí que ya tenemos experiencia para poder optimizar con los preparadores físicos y con los equipos para orientar a cada uno de los ciclistas. Vale, y ahora ya para cerrar, estos equipos profesionales, ciclistas e individuales que quieran optimizar, ¿dónde pueden encontrar toda esta información en el caso de tuya de David o de Sportnomics? ¿Dónde os pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar en nuestra página web en sportnomics.es o en nuestra cuenta de Instagram, que es @sports.nomics, o directamente comentármelo a mí en mi correo electrónico. Personalmente os atenderé encantados, d.varillas@sportnomics.es y podéis leernos todos nuestros blogs, podéis leer toda nuestra información, nuestros casos de éxito que tenemos puestos en nuestra web con diferentes deportistas del más alto nivel en el mundo del fútbol y también en ciclismo para que estéis enterados de todo y estaremos encantados de poder echaros una mano y de toda la información que necesitéis nos tendréis disponibles. Perfecto, pues dejaremos enlazado en las notas del programa todos estos enlaces que me has comentado. El artículo que recién publicáis de genes, de los 22 genes, también sí lo enlazaremos a través del ResearchGate o el PubMed, donde sea. Vale. Y de nada, agradecerte que hayas aceptado la entrevista. Yo creo que ha quedado una muy buena entrevista, una introducción muy buena de todo lo que es la Sportnómica. Sí. Muchísimas gracias, Xavi, por todo y estamos en contacto por correo y lo que necesites, aquí me vas a tener para otras veces que quieras. Perfecto, pues muchas gracias, David. Hasta la Gracias próxima. a ti, un abrazo, hasta luego, Adiós. Xavi, chao. Bueno, menuda entrevista, pareció un poco ciencia ficción, pero ha hilado muy bien todos los conceptos, cómo nosotros podemos sacar provecho de estos test genéticos para conocer internamente, genéticamente, epigenéticamente, cómo estamos hechos para sacar el máximo rendimiento. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda de suscribirte y activar la campanilla, y si crees que hay personas que pueden estar interesados, compártelos con ellas también para que aprendan de lo que es todo este tema de la genética. Hasta la próxima.